Continuamos en la segunda parte con la cuestión de las reservas. Decíamos que cuando un Estado presenta una reserva a un tratado internacional en el cual está siendo parte, los demás estados tienen 12 meses, suponiendo que la reserva es permitida, para presentar alguna objeción o expresar que no están de acuerdo con esto. ¿Qué sucede con el Estado que presenta la objeción? Digamos que es un foro multilateral, un Estado establece una serie de reservas respecto a un tratado que ha negociado, que ha sido adoptado y presenta estas reservas, y otro Estado, el Estado B, no está de acuerdo con estas reservas. Se dan entonces, y los demás sí lo están dispuestos a aceptar esta reserva del primer Estado. Se dan entonces los siguientes tres tipos de relación. Tenemos por un lado al Estado que presenta la reserva, tenemos enseguida al Estado que está objetando la reserva y por el otro lado tenemos al resto de los estados que que al menos al no expresarse sobre la reserva del primer estado, pues no están estableciendo ningún tipo de objeción, no necesitan expresarse a favor, simplemente al no expresarse, se entiende que hay una aceptación de esa reserva. Se crean entonces tres relaciones entre el Estado que emitió la reserva y el resto de los estados que la aceptaron. Entra en vigor el tratado con la reserva. Entre el Estado que objetó y el resto de los estados entra en vigor el tratado por completo, el tratado completo. Sin embargo, entre el Estado que presentó la reserva y el Estado que objetó la reserva, tenemos dos posibilidades. La primera, que entre el tratado completo, sin dar lugar a la reserva, o que los estados decidan que el tratado no entre en vigor entre esos dos estados, en las relaciones entre esos dos estados. Se dan entonces estos tres supuestos. Tenemos enseguida la cuestión de la aplicación y de la interpretación de los tratados. La observancia se lleva bajo el principio pacta sunt servanda, del cual ya hemos hablado en clase. No se puede invocar una norma de derecho interno contraria al tratado para no cumplir con las obligaciones internacionales que han sido a fin de cuentas contraídas por el Estado. Sin embargo, sí podrá solicitarse la nulidad del tratado cuando este último se oponga a normas fundamentales al derecho interno. Tenemos enseguida la cuestión de la aplicación. Refiere al tiempo, al espacio y a la materia. Respecto a situación en el tiempo, un tratado internacional no es retroactivo, salvo que los participantes así lo acuerden. Respecto a su aplicación territorial, este es aplicable en la unidad del territorio de los estados parte, por lo cual, en el caso de una organización internacional, no es aplicable. Y por último, en la materia, es decir, como sucesivos tienen la misma, es una jerarquía. Primero se ha dado, a fin de cuentas, o que se dio en el seno de las Naciones Unidas. Primero es que de una serie de tratados sucesivos, ¿cuál es el que esté en vigor? Puede derivarse del texto, es un primer recurso. Enseguida se aplica el principio de que un tratado posterior deroga, y cuando hay partes distintas para diferentes tratados en la misma materia, un estado parte que ha firmado ambos,
también aplica el principio de que el posterior deroga al anterior. Para la interpretación de un tratado se aplican una serie de principios. El primero es aquel del sentido corriente de los términos. Se da prioridad al método lógico-gramatical para poder interpretar el texto de un tratado. Ya hemos dicho que, para evitar esta controversia respecto al sentido lógico-gramatical, pues se establece una versión del tratado que será la autoritativa, con esto se deja fuera la interpretación un abstracto y la interpretación especial, ¿sí? Que a través de los textos preparatorios que se registraron durante los meses, se debe probar que fue intención de las partes dejarlo escrito de esa manera. Entonces, con los trabajos preparatorios, con las negociaciones, con todo con todos los documentos que se en el proceso de celebración del tratado, se puede contribuir a la interpretación correcta de un tratado. De acuerdo al contexto, los tratados por lo general contienen un preámbulo o una serie de anexos, los cuales indican la intención y por lo tanto pues el tratado tiene que ser congruente, tiene que ser coherente con estos, así como puede haber una serie de acuerdos que permiten elaborar este contexto. Interpretación en conformidad con el objeto y fin del tratado, es decir, para qué fue hecho el tratado, el sentido, que es un complemento a la interpretación de fines, teleológica o definición lógico-gramatical, que vimos en el sentido corriente de los términos. Seguida, la buena fe, que consiste en cumplir razonablemente con los compromisos adoptados. El cumplimiento de buena fe, que no... decir que en los tratados, esto en una controversia, se han cumplido razonablemente, sobre todo cuando algunos países gustan de exigir algún cumplimiento absoluto en algunas materias. Y tenemos por último medios complementarios, que pues ya son todas las series de las que hemos estado hablando. Estos principios son los que ayudan en la interpretación de un tratado. Digamos que el del sentido corriente de los términos es el que tiene prioridad, pero realmente todos auxilian para poder generar una interpretación correcta de un tratado internacional. Por último, trataremos el tema de las enmiendas y modificaciones a un tratado, la nulidad y la terminación de un tratado internacional. En el caso de las enmiendas y modificaciones, la diferencia que hay entre estas es que la enmienda es un cambio al tratado que aplica para todos los firmantes y la modificación únicamente aplica para algunos. Es un acuerdo que hacen algunos de los firmantes, sobre todo, por ejemplo, en casos en que la aplicación regional pueda ser un poquito distinta, digamos, puedan cedidos sus términos o pues incluso limitados, mientras no afecten el sentido del mismo tratado. En el caso de se tiene que hacer un proceso similar al del tratado. Para esto se establece una negociación, se acepta un texto y tiene que ser firmado y ratificado aparte del tratado original. En el caso de una modificación, esta se puede hacer siempre y cuando no afecte a otros ni el cumplimiento de obligaciones fundamentales respecto al tratado y, por supuesto, que no sea incompatible con el objeto y fin del tratado. Respecto a la nulidad del tratado, hay diferentes razones por las que un tratado puede ser considerado nulo. Los efectos de un tratado pueden ser considerados nulos. El primero es una violación a una norma fundamental del derecho interno. Aquí, por supuesto, hay un debate, ¿no? Si el Estado, a fin de cuentas, llevó a cabo un proceso por el cual firmó y ratificó el tratado, pues tendría que sujetarse o haber llevado a cabo los procedimientos al interior que le permitieran que no hubiera esta
controversia. Se toma en cuenta para considerar esta razón de nulidad, la manifestación externa de la voluntad del Estado a ser parte de este. Un Estado pierde el derecho a alegar su nulidad por este término si convino que este instrumento es válido o se conforme con ese instrumento, por lo cual pues los Estados deben cuidar las expresiones de sus representantes al respecto. La siguiente es por una restricción a los poderes del representante. Vamos a verlo cuando veamos a los diferentes agentes del Estado. Normalmente al negociador, a la persona que representa esta negociación o la adopción de un tratado internacional, pues se le emiten una serie de poderes como representante. Muchas veces estos son plenipotenciarios, es decir, puede hablar y acordar sobre cualquiera de las materias contenidas ahí, o pues a veces para esto el Estado debe notificarlo previamente a los demás la amplitud de poderes de su representante. El siguiente término de nulidad es el error, en el cual pues el Estado debe demostrar que no procedió de mala fe, que su comportamiento no fue negligente, y aunque no invalide inmediatamente un tratado, le permite a un Estado, en caso de una controversia, alegar un error que fue vicio del consentimiento, del proceso cuando demostró su consentimiento, pues le permite ampliar un poquito el espacio por el que está obligado por el tratado. El siguiente es dolo, cuando se puede demostrar una conducta fraudulenta por parte del otro Estado negociador, lo que da pie a que se invalide su consentimiento. El siguiente por la corrupción del representante, es decir, que otro Estado o otro actor internacional intervino en las decisiones que tomó el representante al momento de la negociación. También, en términos similares, la coacción sobre el mismo representante. Esto es causal de nulidad absoluta. El tratado en sí no se anula, sino la manifestación de consentimiento que emitió el Estado. En estos 4 últimos casos de error, dolo, corrupción del representante, opción sobre el representante, el Estado no podrá invocar la nulidad del tratado si el Estado, reflejado en sus siguientes actos, pues acepta estas fenómenos, ¿no? El hecho de que pues sea un error, un dolo, es decir, no en sí que los acepte, sino que no en ningún momento los denuncia o actúa en contra de ellos o muestra falta de aceptación de ellos. Enseguida tenemos la misma coacción sobre un Estado por la amenaza o mediante el uso de la fuerza. Desde que los Estados modernos se establece, pues hay un intento de renuncia a la violencia. Al inicio del siglo XX, del siglo XX, cuando ingresan a la Liga de las Naciones, los Estados también hacen esta renuncia a la violencia. Por lo tanto, cualquier Estado que utilice pues medios violentos, ya sea la amenaza o el mismo uso de la fuerza, pues su acción para coaccionar un Estado para aceptar alguna obligación causa la nulidad de un tratado. Y por último, la incompatibilidad con una norma del ius cogens, es decir, una normativa de derecho que reconocen los diferentes estados, la coactiva, que es reconocida en diferentes sistemas jurídicos, principios de las Naciones Unidas, y un ejemplo de este caso de nulidad sería cuando la materia sobre la que trata el tratado, digamos los esclavos no son aceptables que se emita un tratado sobre esto. Entonces, sobre cuáles son las obligaciones o las normas imperativas para los Estados. Sin embargo, bueno, esto es lo que se revisa en estos casos.